Me llamo Farah Ahmadi y quiero compartir con ustedes una parte de mi vida que cambió todo lo que creía. ¿Alguna vez han sentido miedo verdadero? Lo experimenté en carne propia, entre los fríos y oscuros muros de la prisión de Evin en Irán, un lugar donde el miedo no es solo una sensación, sino una presencia constante, casi palpable. Fue allí donde descubrí que, incluso en los lugares más oscuros, el poder de Dios puede brillar y transformar vidas. Todo comenzó una calurosa noche de agosto de 2021 en Narmak, un animado barrio del este de Teherán. El aire seco de la ciudad traía consigo el lejano ruido de los coches, pero yo permanecía completamente ajeno a ello, con el móvil en la mano, sin saber que esos momentos marcarían el comienzo de una terrible experiencia. En Irán, la fe es un territorio peligroso. Ser cristiano no es solo un desafío, es un delito que puede costar la vida. Mi celda era diminuta, un espacio de apenas 2 metros por 3 metros, un lugar donde la esperanza parecía imposible, pero fue allí, en ese infierno, donde encontré la verdadera paz. Sé que hay muchas historias que nunca se cuentan porque las voces que las transmiten se silencian para siempre. La mía es una de ellas, una historia que llevo conmigo para no olvidar nunca que Dios puede actuar incluso en los momentos más difíciles. Mi familia vivió una vida estable y respetada en nuestra comunidad. Mi padre, un Ahmadi de Chabad, fue ingeniero dedicado al Ministerio de Energía durante 20 años, y mi madre, Pari, era maestra y dedicó su vida a enseñar valores tradicionales a los niños. Crecí en un hogar donde la religión lo dominaba todo, 5 oraciones diarias, el Corán siempre presente y el régimen de los ayatolás como máxima autoridad. Todo esto formaba parte de mi mundo, pero dentro de mí, algo no encajaba. Cuando tenía 15 años, durante una ceremonia religiosa de Ashura, vi a gente lastimándose en una muestra de dolor y devoción. Vi a hombres cortándose hasta sangrar, y me pregunté en silencio, ¿es esto realmente lo que Dios quiere? ¿Un Dios que ama de verdad aceptaría esto? Estas dudas comenzaron como una pequeña semilla en mi corazón, esperando el momento oportuno para germinar. En la universidad, donde estudié literatura persa, comencé a encontrar respuestas en lugares inesperados. En los versos místicos de poetas como Shafet y Rumi, percibí la presencia de algo diferente, una espiritualidad que hablaba de amor, libertad e intimidad con Dios. Un poema de Rumi, en particular, me impactó. Estoy tan cerca de ti que no puedes verme. Acércate, acércate, acércate. ¿Quién podría ser tan cerca? Fue mi amiga Soraya quien me presentó a Jesús de una manera que nunca antes había escuchado. No solo como un profeta lejano, sino como el Salvador viviente, alguien que nos conoce a cada uno por su nombre y ofrece amor sin miedo ni condiciones. Nos conocimos en una clase de literatura comparada, y entre conversaciones y cafés, discretamente me dio una tarjeta con mensajes que cambiaron mi vida. Fue allí donde empecé a comprender que el Dios que buscaba no era el que me habían enseñado, sino un Dios de amor, que quería una relación real conmigo. Esa noche, con las puertas cerradas y las cortinas corridas, conecté la memoria USB a mi portátil. Dentro había una Biblia en persa y algunos sermones grabados. Fue entonces cuando las palabras de Juan 8:32 me llamaron la atención. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. Las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a fluir libremente. Pasé horas leyendo, absorbiendo esas palabras prohibidas, que, paradójicamente, me hicieron sentir más en paz y en casa que cualquier otra cosa que hubiera conocido. El Evangelio de Juan me cautivó por completo. Cada frase parecía escrita especialmente para mí, como si esas antiguas palabras hubieran atravesado siglos solo para hablar directamente a mi corazón iraní del siglo XXI. Cuando leí sobre Jesús hablando con la samaritana junto al pozo, ofreciéndole agua viva, sentí una profunda sed en mi alma, una sed que nada en este mundo podría saciar. La noche de mi conversión está grabada en mí con la intensidad de un fuego inextinguible. Era el 12 de abril de 2020, casi medianoche. Leía el capítulo 15 de Juan, donde Jesús se describe a sí mismo como la vid verdadera. De repente, sentí una presencia en mi habitación, no algo que me asustara, sino una paz tan profunda que parecía envolver todo mi ser, un amor tan grande que me dejó sin aliento. Sin pensarlo, me arrodillé junto a la cama, algo que nunca había hecho antes, ni siquiera en las oraciones de mi antigua fe, y susurré: Jesús, si eres real, si realmente eres quien estas palabras dicen que eres, te entrego mi vida, aunque me cueste todo. Las lágrimas caían sin control, mientras una sensación de renovación me invadía, como si una suave lluvia lavara todo el polvo que había cubierto mi alma. Al día siguiente, le conté todo a Soraya.
Sus ojos brillaban con una alegría contagiosa. Me abrazó en medio de la cafetería de la universidad, sin miedo a nadie que la escuchara, y me dijo: «Ahora eres mi hermana por partida doble, por la sangre de Adán y por la sangre de Cristo». En las semanas siguientes, mi sed de aprendizaje se volvió insaciable. Leía la Biblia digital escondida en los archivos de la universidad, a menudo hasta el amanecer. Soraya me presentó con cuidado a otros hermanos y hermanas en la fe, siempre tomando precauciones. Conocí a Mariam en un parque, un encuentro discreto y cauteloso. Solo después de asegurarse de que no nos observaban, me habló de una reunión secreta, una especie de iglesia en casa. Mi primera experiencia allí fue aterradora, pero también maravillosa. El encuentro tuvo lugar en un apartamento en Ecatán, un enorme complejo residencial donde es fácil perderse entre miles de unidades idénticas. Seguí instrucciones estrictas: llegar a las 19:30, llevar un libro de poesía persa para parecer normal, tomar el ascensor hasta el 6º piso, bajar en el 5º y subir las escaleras hasta el apartamento. El lugar pertenecía a Esther, una cristiana que vivía allí desde antes de la Revolución Islámica. Su esposo fue ejecutado en 1983 por negarse a renunciar a su fe. A pesar de tanto dolor, su rostro irradiaba una serenidad que me dejó sin palabras. Esa noche, también conocí a Ber, el líder del grupo, un hombre de unos 40 y pocos años, de manos fuertes y un trato amable que transmitía seguridad. Las cicatrices en las muñecas de Berus narraban historias de sufrimiento, marcadas por los 3 años que pasó en la prisión de Evin, pero al mirarlo a los ojos, vi algo que ningún dolor podía borrar, una paz profunda que parecía desafiar toda lógica. Fue como si, en ese momento, me estuviera mirando directamente al alma. Con una simple sonrisa, me estrechó la mano y dijo: «Bienvenido a la familia». Entre mis manos, sentí una conexión que nunca antes había experimentado. La adoración en ese grupo era diferente a todo lo que había experimentado. No había rituales pomposos ni recitaciones memorizadas, sino una intimidad genuina y cautivadora. Empezamos con canciones suaves y susurradas, acompañadas por una guitarra tocada con tanta delicadeza que apenas se oía más allá de la pequeña sala. Las melodías eran versiones adaptadas de poemas persas clásicos, transformadas para hablar de Cristo, una fusión perfecta de nuestra cultura con la nueva fe que estábamos descubriendo. Luego vino la enseñanza, y Berus compartió la parábola del tesoro escondido. Cada palabra parecía referirse directamente a nuestra realidad de fe secreta y perseguida. Explicó que seguir a Cristo en Irán no es una decisión fácil, implica cargar con una cruz cada día. Para el mundo, parece que lo hemos perdido todo, pero para nosotros, ese tesoro valió cada sacrificio. El momento de la comunión fue lo que más me impactó. No había cálices dorados ni pan ceremonial, solo un simple vaso de jugo de granada y trozos de lavash, el pan plano iraní, que pasaban de mano en mano. Pero cuando Berus pronunció las palabras: «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre», sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La misma presencia que había sentido la noche de mi conversión ahora llenaba el espacio entre nosotros. Después del servicio, nos quedamos un rato para compartir una comida sencilla, mientras las conversaciones, aunque en voz baja, estaban llenas de esperanza y fortaleza. Esos desconocidos se convirtieron en mi familia. Escuché sus historias y aprendí de sus luchas y su fe. Como Mina, una doctora que perdió su licencia por negarse a jurar lealtad al líder supremo. Javid, un exsoldado que encontró a Jesús tras participar en la ejecución de un cristiano. Y Parisa, una joven como yo, cuya familia creía que asistía a clases de inglés por la noche, pero en realidad participaba en nuestras reuniones secretas. Para proteger nuestra fe, creamos códigos y señales. Aprendimos a borrar los mensajes inmediatamente después de leerlos, a no llevar nunca nada escrito sobre nuestras reuniones y a memorizar versículos bíblicos semanalmente, guardándolos como verdaderos tesoros que nadie podría arrebatarnos. Meses después, me bauticé en una ceremonia sencilla e improvisada en el apartamento de Esther, usando una bañera común, mientras Berus me vertía agua en la cabeza y pronunciaba las palabras sagradas: «Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Sentí que mi antigua identidad se desvanecía y que una nueva vida nacía en mí. El riesgo era enorme. Si mi familia o las autoridades se enteraban, las consecuencias serían nefastas, pero en ese momento, nada importaba más que la alegría y la paz que sentía. Pronto me involucré aún más y comencé a traducir materiales cristianos al farsi. Usé mis conocimientos lingüísticos para adaptar recursos que se introducían de contrabando en el país. Cada tarde que pasaba copiando textos en pequeñas tarjetas era una forma de amor y resistencia silenciosa
contra un sistema que buscaba controlar incluso nuestros pensamientos más íntimos. Era mi forma de luchar, con fe y esperanza, para que otros también conocieran la verdad que me liberó. Verus nos lo dijo una noche, mientras apagábamos las luces y recogíamos apresuradamente nuestras provisiones, tras un ruido sospechoso en el pasillo. Seguir a Cristo no es una decisión fácil, es elegir cargar una cruz cada día. En ese momento, sus palabras sonaron como una advertencia lejana. Ninguno de nosotros podría haber imaginado lo pesada que se volvería esa carga para mí, tan solo unos meses después. Todo empezó con un pequeño desliz aparentemente inofensivo. Mi hermana menor, Arezzo, tenía solo 17 años y era una férrea partidaria del régimen. Un día, mientras me duchaba, cogió mi teléfono para buscar música. En cambio, encontró algo mucho más peligroso, una aplicación de la Biblia escondida bajo el icono de una receta. Cuando salí del baño, su mirada ya era una mezcla de sorpresa y sospecha. «¿Qué es esto, Farah?», preguntó, sosteniendo su teléfono como un arma. «¿Te has convertido en una muerto o una apóstata?». Intenté explicarlo. Intenté hablar del amor, la libertad, la paz que había encontrado, pero cada palabra parecía caer en un pozo profundo, amortiguada por los años de adoctrinamiento que habían moldeado la mente de mi hermana. «Te han engañado», insistió, con lágrimas en los ojos. «Los extranjeros están usando estas ideas para destruir nuestra nación, nuestra fe». Esa noche, oí su voz susurrándoles a mis padres en la habitación de al lado. Mi madre lloró en voz baja. Mi padre mantuvo un silencio denso como el plomo. Al día siguiente, el ambiente en la casa era tan denso que apenas podía respirar. Mientras tomábamos café, mi padre me miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo, decepción y autoridad. «Arregla esto, Farah», dijo en voz baja y firme. «Por el bien de nuestra familia, vuelve al buen camino». A partir de entonces, mi vida se convirtió en un estado de vigilancia constante. Mi celular desapareció. Mis paseos comenzaron a ser monitoreados. Mis libros fueron revisados. Páginas que jamás habría doblado estaban marcadas. Incluso mis vecinos tenían un aspecto diferente. La señora Karim, quien siempre me había saludado con cariño, ahora cruzaba la calle al verme. El tendero que me conocía desde la infancia comenzó a tratarme con frialdad. Una tarde, al volver de la universidad, vi un Peugeot 405 negro aparcado cerca de nuestro edificio. 2 días después, vi el mismo coche cerca del campus. Era evidente, me vigilaban, pero incluso ante el creciente peligro, no podía renunciar a mi nueva fe. Empecé a rezar de espaldas a la Meca, un gesto pequeño, pero que podía delatarme. Empecé a guardar versículos en hojas de papel dobladas en el bolsillo de mi abrigo. Soraya y yo nos encontrábamos en lugares cada vez más recónditos y cambiábamos de ubicación con frecuencia. Una tarde, mientras caminábamos por el Parque Meyat, me dijo, mirando discretamente a mi alrededor, «Tienes que tener más cuidado. En Irán, las paredes oyen, y la fe tiene un precio muy alto para las mujeres». Sus palabras, como las de Vero, resultaron proféticas. La noche del 17 de octubre de 2021 quedó grabada en mi memoria como una herida abierta. Era poco después de la medianoche cuando unos golpes violentos resonaron en la puerta, despertando a toda la casa. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, hombres vestidos de civil, pero con la inconfundible autoridad del Ministerio de Inteligencia, irrumpieron en nuestro apartamento. Lo que parecía ser el líder, un hombre de barba espesa y ojos acerados, pronunció mi nombre fríamente, Farah Ahmadi. En ese momento supe que nada volvería a ser igual. «Está usted detenido por propaganda contra el Estado Islámico y apostasía». Las palabras fueron pronunciadas con frialdad, casi como una sentencia automática, sin ningún peso moral. Pero para mi madre, fueron como una cuchilla. Se desplomó contra la pared con un grito ahogado, ahogada por el dolor. Mi padre intentó intervenir, protestando con la poca autoridad que le quedaba, pero fue empujado sin contemplaciones, con violencia contenida. Arezzo estaba de pie en el pasillo, observando cómo se desarrollaba todo. Su rostro parecía dividido entre el triunfo por haber hecho lo correcto y un dolor que probablemente no podía identificar. Había algo entre la ira, el miedo y tal vez, solo tal vez, un atisbo de arrepentimiento. Los agentes comenzaron a registrar mi habitación con precisión casi quirúrgica. Mi colección de poesía persa, los volúmenes de Hafez y Rumi que tanto amaba, fue arrojada al suelo sin el menor respeto. Los hojearon, arrancaron páginas, buscando algún mensaje subversivo. Cuando encontraron mi diario, donde había escrito reflexiones íntimas sobre mi caminar con Cristo, supe que ese pequeño cuaderno se volvería más peligroso que cualquier panfleto. Tu propia hermana nos contactó,
murmuró uno de ellos mientras me ataba las manos a la espalda con unas esposas demasiado apretadas. La sangre dejó de fluir y comencé a sentir un hormigueo en los dedos. Deberías estar agradecido de tener una familia tan patriota. Solo me permitieron llevar una botellita de agua. Y luego me sacaron a rastras del apartamento como a un delincuente. Las puertas de los vecinos se abrieron en silencio. Vi rostros conocidos observándome, algunos con asombro, otros con indiferencia, y otros, como la señora Karimi, con una cruel mezcla de alivio y lástima. Dentro de la camioneta negra, las calles de Teherán se desdibujaban. No había forma de saber a dónde me llevaban. Los hombres a mi lado permanecían en silencio, inmóviles, como estatuas. La radio crepitaba de vez en cuando, y mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar dentro del coche. Fue entonces cuando me aferré a lo único que no podían quitarme, la palabra grabada en mi memoria. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. La voz de Jesús, tan distante en el tiempo y el espacio, resonó viva en mí, y me sostuvo. El vehículo se detuvo frente a una estructura enorme y silenciosa. Conocía el lugar por su nombre, pero ahora lo veía con mis propios ojos. La prisión de Evin, apodada con el siniestro apodo de la universidad, por la cantidad de intelectuales, artistas y disidentes que albergaba. Pero para mí, en ese momento, era la boca abierta de un monstruo dispuesto a tragarme. Me condujeron por pasillos fríos hasta una habitación donde una mujer con hijab negro me ordenó quitarme toda la ropa. No había crueldad en su rostro, solo una frialdad funcional, como si estuviera manipulando un objeto. El registro corporal fue degradante, y me sentí invisible y violada a la vez. Me dieron un uniforme gris descolorido, sandalias de plástico sucias y ninguna explicación. «Bienvenidos al bloque 209», dijo uno de los guardias con una sonrisa que parecía de piedra. «Aquí aprenderán lo que es la verdadera fe. El bloque 209 no aparece en los mapas. Lo administra directamente el Ministerio de Inteligencia. Un lugar donde los derechos humanos son un chiste y la dignidad se trata como un delito. Mi celda apenas tenía el tamaño de una alfombra de oración. Se convertiría en mi mundo durante los siguientes 83 días. No había ventanas, solo paredes húmedas, una luz blanca constante en el techo y un vacío que parecía extenderse eternamente. La primera noche no me dejaron dormir. Me llevaron directamente a una sala de interrogatorios. Me sentaron en una silla de metal, frente a 3 hombres. Uno tomaba notas, otro simplemente observaba con la mirada perdida, como si hubiera visto 1000 vidas destruidas allí. El tercero se presentó como investigador Hosseini. Lo conducía todo con una precisión inquietante, como si me estuviera desmantelando el alma pieza por pieza. Hacía preguntas rápidas, interrumpidas por largos silencios. Me observaba como si buscara grietas, puntos débiles. Quería saber quiénes eran mis contactos, de dónde provenían los archivos, dónde nos conocimos. Cada respuesta que daba parecía atraerlo más profundamente, como si estuviera cavando un pozo en mi mente. «Sabemos todo sobre vuestro grupito», dijo Hosseini con una media sonrisa, mientras extendía una serie de fotografías sobre la mesa. Se me revolvió el estómago. Reconocí cada rostro. Soraya sonriendo en una de nuestras reuniones, Berus con la Biblia discretamente bajo el brazo, Mariam con el velo ligeramente levantado, revelando sus ojos cansados pero luminosos. Era como ver un mundo entero derrumbarse ante mí. Nuestro mundo secreto, expuesto, violado, desfigurado. «La cuestión no es si eres culpable», continuó, «sino cuánto estás dispuesto a sufrir antes de darnos lo que necesitamos». Durante las primeras horas, el interrogatorio mantuvo una fachada casi civilizada. Preguntas directas, notas meticulosas, largos silencios calculados para quebrar mi resistencia. Buscaban nombres, rutas, conexiones. Intentaban convertir nuestra pequeña iglesia doméstica en una célula de espionaje extranjera. Cuando mi silencio persistió, la máscara se desvaneció. Evin mostró su verdadera cara. La tortura física era ocasional, pero la psicológica era constante, meticulosa, diseñada para borrar el alma sin dejar huella. Me sometieron a un aislamiento total. Ningún sonido humano, ninguna noción del tiempo. La luz blanca estaba encendida constantemente, alterando por completo mi reloj interno. El silencio solo se veía interrumpido por grabaciones de gritos, algunos tan agudos que parecían provenir del mismísimo infierno, o la ensordecedora llamada a la oración, seguida de los sermones del ayatolá, repetidos hasta convertirse en ruido blanco en mi mente. Los interrogatorios siempre tenían lugar alrededor de las 3 de la madrugada, lo que llamaban la hora del alma rota. Me mantenían de pie durante horas, sin poder tocar la pared. Cuando me fallaban las piernas, me echaban cubos de agua helada por encima. Todo esto acompañado de susurros penetrantes en mi oído. «Tu Jesús no puede ayudarte aquí.
dijo Hosseini, tan cerca que su aliento caliente me puso los pelos de punta. El imán es la única autoridad. Rechazaste la luz y elegiste la oscuridad. Pero lo peor fue el ataque a mi mente. Mostraron videos de cristianos supuestamente arrepentidos, alegando que habían sido utilizados como marionetas por las potencias occidentales. Reprodujeron grabaciones de llamadas telefónicas. Mi madre lloraba, rogándome que volviera a casa. Recibí cartas que decían ser de Soraya, diciendo que había renunciado a su fe, que todo había sido un error y que yo debía hacer lo mismo. Tus amigos te dejaron atrás, insistió Hosseini. Ya confesaron, hicieron tratos. Son libres. Solo tú sigues aferrado a una ilusión. ¿Vale la pena? Por dentro, me debatía entre la desesperación y la fe. Pero había un hilo invisible que me sostenía. Las palabras que había memorizado, los versículos guardados en mi corazón, eran mi roca. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo repetí tantas veces que se convirtió en mi aliento. Era todo lo que tenía, pero fue suficiente. De vez en cuando, los médicos de la prisión venían a examinarme, no por compasión, sino para asegurarse de que no me derrumbara demasiado pronto. Me tomaban el pulso, me tomaban los reflejos, y me daban pastillas que me nublaban el razonamiento. El dolor en las articulaciones, causado por pasar horas esposado y de pie, nunca remitía. Un médico, mientras vendaba mis muñecas heridas, dijo en un tono casi casual: «Eres joven, tu cuerpo aguanta más de lo que crees, pero la mente se cansa más rápido». Y ahí fue cuando, en la 4ª semana, todo cambió. Hosseini desapareció. En su lugar apareció una mujer. Su enfoque fue radicalmente diferente. Entró en la celda con un hijab ligero y elegante, y una bandeja de té caliente, casasafrán, un dulce típico, el tipo de cosa que mi madre hacía en épocas festivas. «Para ti, N», dijo en voz baja, usando ese término persa cariñoso que no había oído en semanas. «Veo en ti a una joven inteligente, simplemente engañada, no una criminal, solo una hija confundida». Su voz tenía un matiz maternal, sus ojos eran tiernos, sus palabras fueron cuidadosamente elegidas. Se presentó como Farhana, no una investigadora, sino una mujer comprensiva. Su objetivo era otro: seducirme con consuelo, promesas y fingida empatía. Pero yo ya conocía esta táctica, el veneno en la miel. Ofreció una salida: confesar, decir que te manipularon, volver a tu vida, con tu familia. Prometió que todo podría borrarse, como si nada hubiera pasado. Pero sabía lo que estaba en juego. Sabía lo que negaría si aceptaba esa falsa paz. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Este verso me servía de ancla en cada visita de Farhana. Venía durante muchos días. Traía dulces, historias, sonrisas tiernas, pero también amenazas sutiles, mentiras, distorsiones. Y yo, sola en esa celda helada, sin saber si mis amigos seguían vivos, me aferraba a la única certeza que me quedaba: Dios estaba conmigo. Y esto incluso en Evin, incluso bajo tortura, incluso con todo quitado de mí, era libertad. El contraste con los días anteriores fue tan marcado que, por un momento, mis defensas flaquearon. La nueva interrogadora, Farhanaz, llegó no con gritos ni amenazas, sino con té caliente, palabras suaves y una mirada aparentemente comprensiva. En lugar de acusarme, empezó a hablar de poesía, de mis estudios universitarios, de los libros que nos encantaban. Durante esas horas, casi olvidé dónde estaba. Por unos instantes, la fría celda de Evin pareció desaparecer, reemplazada por el recuerdo de una clase o de una tarde tranquila con un libro abierto en el regazo. En un momento dado, sacó un frasquito de su bolso, un perfume, algo tan sencillo, pero tan inesperado en ese lugar, que casi me hizo llorar. Lo abrió, dejando que el suave aroma llenara el aire denso de la celda. «Hay un mundo más allá de estos muros, Farah», dijo con dulzura. «Un mundo al que puedes regresar, si eres sabia». La propuesta llegó poco después, envuelta en promesas seductoras. Solo tenía que firmar una declaración renunciando a mi fe en Cristo, aparecer brevemente en televisión, alegando haber sido engañada por extranjeros, y revelar algunos nombres, personas ya investigadas, como ella misma lo expresó. A cambio, tendría mi libertad, y más aún, un trabajo respetable en una revista literaria, seguridad para mi familia y un futuro seguro. «Piensa en tu madre», susurró, poniendo una foto reciente delante de mí. Parecía que había envejecido 10 años en tan solo unas semanas. ¿Vale la pena? En ese momento, me di cuenta con una claridad aterradora. El enemigo no solo estaba afuera, sino que ahora me hablaba disfrazado de empatía. La tentación no venía por la fuerza,
sino por el consuelo. Y eso era precisamente lo que la hacía tan peligrosa. En los días siguientes, las promesas se hicieron aún más elaboradas. Me presentaron a un joven oficial de la Guardia Revolucionaria, educado, bien vestido y amable. Dijeron que estaba dispuesto a casarse conmigo, borrar mi pasado y ofrecerme una vida estable y segura. Me mostraron fotos de una casa en Teherán con jardín y libros en las estanterías. Prometieron que todo sería perdonado, que mi error sería olvidado. Solo necesitamos algunos nombres, insistió Farhanaz con un tono demasiado tranquilo. Solo para confirmar lo que ya sabemos. De noche, solo en la celda, fue cuando la batalla comenzó de verdad. El agotamiento físico agravó la carga emocional. Las promesas de una nueva vida volvieron a mi mente, susurrando que solo hacía falta un pequeño compromiso, un poco de papeleo, la simple negación de lo que el corazón aún pudiera guardar en secreto. ¿Y si Dios me comprendía? ¿Y si solo cedía por fuera? Pero fue en ese momento que recordé las palabras de Beruz y las cicatrices en sus muñecas. Cada marca hablaba de una decisión, no de facilidad, sino de verdad. Y allí, en esa noche oscura del alma, elegué una oración que surgió de lo más profundo. Señor, no soy fuerte, pero tú sí. Dame valor para no negarte. A la mañana siguiente, Farhanaz regresó con la misma sonrisa practicada y una nueva ronda de ofertas, pero algo en mí había cambiado. Cuando terminó de hablar, la miré a los ojos y le dije, con una calma que sabía que no era mía: puedes quitarme mi libertad, puedes aislarme, puedes intentar quebrarme, pero no puedes quitarme mi fe. En ese momento, la sonrisa desapareció. La mirada amable dio paso a la frialdad. Sin decir mucho, se levantó, se giró hacia la puerta, y antes de irse, solo dejó una frase. Entonces aprenderás lo que es el verdadero sufrimiento. Esa misma tarde me trasladaron a Kachak, una prisión de mujeres aún más brutal que Evin, conocida por sus condiciones inhumanas y su total indiferencia hacia las prisioneras cristianas. Pero algo dentro de mí, inexplicablemente, estaba más firme que nunca. Mi traslado a Karchak dejó una cosa meridianamente clara. La época de la manipulación sutil había terminado. Ahora todo era brutalidad. Karchak no es una prisión, es un almacén humano tirado en medio del desierto. Está al sureste de Teherán, en un lugar seco y olvidado, donde el viento arrastra polvo y lamentaciones. ¿El edificio? Antiguamente era un establo. Ninguna estructura estaba destinada a albergar seres humanos. Y, de hecho, estar allí te hacía cuestionar si aún lo era. El hacinamiento, el calor sofocante, el agua sucia y la constante amenaza de violencia configuraban la atmósfera de aquel lugar. La atmósfera era tan densa que parecía un azote. Pero en ese oscuro entorno, Dios decidió sorprenderme con el milagro más inesperado, la comunión. El primer día, el impacto fue casi insoportable. Me metieron en una celda común con casi 30 mujeres hacinadas en un espacio diminuto, donde apenas cabían 12. El olor era una mezcla de sudor, moho y desesperanza. En cuanto entré, sentí las miradas severas que me escrutaban. Era una presa de conciencia, lo que nos colocaba en lo más bajo de la jerarquía informal. Una de las mujeres murmuró algo con desprecio. La humillación era constante, y ni siquiera había espacio para sentarse bien. Esa noche, acurrucada en un rincón con una fina manta cubriéndome solo una parte del cuerpo, lloré en voz baja, intentando contener el miedo. Entonces, sentí una mano posarse suavemente sobre mi hombro. Levanté la vista y vi un rostro lleno de arrugas, pero con una mirada increíblemente tierna. «Los primeros días son los peores», dijo en voz baja, primero en armenio y luego en farsi. «Soy Bartu. No estás sola aquí». Al día siguiente, durante el breve rato que pasamos en el patio bajo el sol abrasador, Bartu se acercó de nuevo. Mientras barríamos la tierra seca, empezó a murmurar en voz baja: «Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Abrí los ojos de par en par. Era Apocalipsis 3:8. Continuó, casi como si recitara poesía. «Tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar. Bartu asintió brevemente y susurró: «Peínate el cabello 3 veces antes de acostarte. Es bueno para mantener su brillo». En ese momento no lo entendí, pero esa noche algo me llamó la atención. Varias mujeres se cepillaban el pelo, exactamente 3 veces, con movimientos lentos y sincronizados. Luego, una a una, salieron de la celda y se dirigieron al baño común. Las seguí con atención. En el rincón más oscuro del baño maloliente, ocultas del guardia medio dormido, 6 mujeres estaban reunidas en círculo.
Sus rostros reflejaban cansancio, pero sus ojos brillaban con algo que solo podía llamar fe viva. Una de ellas, que se presentó como Soraya, me dedicó una sonrisa de bienvenida. «Aquí no tenemos Biblias», dijo, «pero cada uno de nosotros lleva pasajes de ella en la memoria. Juntos, somos una Biblia viviente». Desde esa noche, esta pequeña comunidad se convirtió en mi sustento. Nos veíamos siempre que podíamos, en los momentos más inesperados. Durante nuestro arduo trabajo en el taller de costura, intercambiábamos versos ocultos en patrones de bordado. A veces, un simple trozo de tela se convertía en alimento espiritual. Nibart era el tipo de persona que parecía haber salido de las páginas de la Biblia, no por ser perfecta, sino porque llevaba una fe viva en las venas. Era una armenia mayor, de voz suave y con los ojos llenos de historias. Había crecido en el cristianismo y conocía las escrituras como quien conoce el camino a casa. Capítulos enteros fluían de su memoria como grabados en su corazón. Fue arrestada por un simple delito: negarse a renegar de su fe ancestral cuando el régimen decidió reforzar su control sobre las minorías religiosas. Mariam, por otro lado, tenía una historia similar a la mía. Ex musulmana, había sido condenada a 7 años en Karchak simplemente por haberse bautizado. Durante los interrogatorios iniciales, la golpearon tan brutalmente que le dañaron las piernas permanentemente. Y aún así, dijo con una sonrisa serena: «Cada paso doloroso es solo otro recordatorio de que camino con Cristo». La más pequeña de nosotras era Leila. Ella y toda su familia fueron secuestrados tras descubrir la iglesia doméstica que dirigían. Nunca supe si sus padres o hermanos seguían vivos. A pesar de ello, era ella quien siempre empezaba a cantar en voz baja, versos memorizados que salían en susurros mezclados con el sonido de tuberías viejas o el crujido de portones. Incluso tras las rejas, creamos una forma de ser iglesia. Desarrollamos un sistema elaborado para memorizar y compartir la palabra. Usábamos retazos de nuestros uniformes como rosarios improvisados. Las marcas en las paredes del baño, que parecían arañazos al azar, eran en realidad versículos codificados. Incluso los gestos más pequeños, como tocarnos las orejas o rascarnos el cuello, se convirtieron en un lenguaje secreto para comunicarnos en silencio. Soraya, una de las mujeres más fuertes que conocí allí, me dijo una vez mientras lavábamos la ropa manchada: «Esta es la iglesia más pura que he visto. Sin templos, sin escenarios, sin reputaciones que mantener. Solo nosotros, juntos, sostenidos por una fe que ni siquiera los muros de Karchak pueden contener». Tras más de 400 días en ese lugar, me citaron abruptamente a juicio. Me informaron que me llevarían al Tribunal Revolucionario de Teherán, conocido entre los presos como el Teatro de las Condenas. Allí, las sentencias ya están escritas antes de siquiera pronunciar la primera palabra. Mi defensor público fue el fiscal Mahmoud Bagheri, un hombre que parecía más aburrido que interesado. Tuvimos una sola reunión, que duró menos de 10 minutos. Hojeó mi expediente como si analizara un informe común. Sin levantar la vista, simplemente murmuró: «Coopera, confiesa, quizás aparezca la clemencia. Los cargos: guerra contra Dios, por cantar himnos cristianos; corrupción en el país, por negarse a recitar versos islámicos en prisión; atentado contra la seguridad nacional, por asistir a una iglesia doméstica». Intenté argumentar: «Pero si nunca he tocado un arma, ¿cómo puedo estar en guerra con Dios adorándolo?». Era la primera vez que me miraba. Había cansancio en sus ojos, quizá incluso un atisbo de lástima. «Esto no tiene nada que ver con la lógica, Farah. Aquí, la única virtud que importa es la obediencia, y tu fe no es bienvenida». El día del juicio, me llevaron esposado a la temida Sala 15. El juez era el propio Mogisetti, apodado por los reclusos como el juez de la muerte. Su expresión era fría, su mirada impasible. Nada en él transmitía justicia. No se llamó a ningún testigo. Las pruebas consistían en confesiones arrancadas con mucho esfuerzo, fotos tomadas por informantes encubiertos y una Biblia digital escondida en mi ordenador. Cuando finalmente me dieron la palabra, respiré hondo. Y fue en ese momento que sentí un cambio, como si un silencio apacible me invadiera el pecho. Temblaba por fuera, pero por dentro había una calma que no provenía de mí. Las palabras que salieron de mi boca en ese tribunal no eran solo mías, fluyeron con una claridad y firmeza que jamás habría podido lograr sola. Fue como si, en ese momento, Dios hablara a través de mí. Respiré hondo y comencé: «Respeto las leyes de Irán, amo a mi país, pero mi fe no es un delito. No conspiré contra el Estado, no promoví la violencia, no lastimé a nadie.
Simplemente encontré un amor y una paz que trascienden la comprensión humana, y eso no debería ser motivo de castigo. El juez Mogisetti me interrumpió, su voz cortando el aire como una cuchilla. ¿Niega haber abandonado el Islam? ¿Niega haber participado en reuniones cristianas ilegales? Sentí que el corazón me latía con fuerza. Tragué saliva con dificultad y respondí: no puedo negar la búsqueda sincera de Dios. No puedo aceptar que esto sea un acto criminal. Entonces me hizo la pregunta que decidiría mi destino. Con calculada frialdad, me miró a los ojos y dijo: ¿prefieres a Cristo o tu vida? Toda la sala quedó en un silencio absoluto. En ese instante, vi destellos de mi vida. Mi madre en el patio, mi padre en la mesa, los jardines de Teherán, el olor a pan recién hecho por las mañanas, todas las pequeñas cosas que podría perder para siempre. Pero por primera vez desde mi arresto, no había duda en mi corazón. Si tengo que elegir, respondí con voz clara y firme, elijo a Cristo. El sonido del mazo resonó como una sentencia definitiva, culpable de los cargos. 10 años de prisión, los 2 primeros en régimen de aislamiento. Mientras los guardias me sacaban de la sala, oía al juez murmurar para sí: considérate afortunado. Hace 10 años, la sentencia habría sido la horca. Los meses siguientes fueron un descenso a una oscuridad que pocos conocen. El aislamiento completa el trabajo que inicia la tortura física, sin voces, sin rostros, sin tiempo, solo silencio y dolor. Pero fue en este desierto, en este lugar donde la esperanza parecía imposible, donde experimenté las experiencias más profundas de la presencia de Dios. Tras 3 semanas en mi celda de aislamiento en Karchak, los grilletes me habían dejado heridas abiertas en los tobillos. El dolor era tan intenso que apenas podía dormir. Una noche, desesperado, murmuré una sencilla oración: Señor, si estás aquí en esta oscuridad, si me escuchas, por favor alivia este dolor. A la mañana siguiente, me desperté sorprendido. Las heridas que llevaban días supurando estaban secas y empezaban a cicatrizar. Cuando la guardia vino a inspeccionar mi celda, me miró los tobillos con recelo. ¿Cómo conseguiste la medicina? No tengo remedio, respondí con sinceridad. Solo tengo fe. Se llamaba Fátima, una mujer de mediana edad que solía mantener una fachada dura. Pero al oír mi respuesta, guardó silencio un momento y luego murmuró algo casi imperceptible. Algunos llaman milagro a tu resiliencia. Quizás sea solo el pan que no ven. Su comentario, a la vez crítico y misterioso, me tomó por sorpresa. En ese momento, me di cuenta. Incluso entre mis captores, los corazones libraban sus propias batallas internas. Y no sería la última vez que Fátima soltaría frases enigmáticas, que revelaban grietas en el sistema. Pero las manifestaciones de Dios no se limitaron a la sanidad física. Empecé a tener sueños tan vívidos que parecían desdibujar la línea entre el sueño y la realidad. En uno, vi claramente a una joven entrando en Karchak, con el rostro marcado por el miedo y la desesperación. En el sueño, se me indicó que compartiera con ella Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. No se turben ni tengan miedo. 3 días después, durante mi breve ejercicio en el patio, vi a la misma mujer, el mismo rostro del sueño, la misma mirada perdida. Con extrema cautela, logré acercarme a ella durante un raro momento de libertad en el patio. Susurré, sin apenas mover los labios: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sus ojos se abrieron de par en par. Por un instante, se quedó quieta, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue mucho después, cuando nuestros caminos se cruzaron de nuevo, que me lo contó. La habían enviado como informante, encargada de infiltrarse entre los creyentes e informar sobre nombres y actividades. Pero esas palabras, dichas con tanta calma, habían roto algo en su interior. O tal vez habían despertado algo que siempre había estado ahí. Ahora, en secreto, ella también seguía a Cristo. Este tipo de experiencia comenzó a repetirse. Sueños que parecían más que sueños, como mensajes del cielo. A veces veía rostros desconocidos, rostros que encontraría días después. Otras veces conocía detalles de la vida de otros prisioneros, su dolor, sus miedos, lo que habían perdido. Cuando, en los momentos robados entre tareas y rondas, compartía estas palabras con ellos, pequeñas verdades que solo Dios podría haberme mostrado. Sus reacciones iban desde la conmoción hasta las lágrimas. Pronto, empezaron a circular rumores por los sofocantes pasillos de Karchak. Algunos reclusos empezaron a evitarme, creyendo que practicaba algún tipo de brujería. Otros, sin embargo, me buscaban discretamente, con la esperanza de oír algo, cualquier cosa, que les diera una chispa de esperanza. Los guardias lo notaron. Uno en particular, cruel y cínico,
Me encerró de nuevo en aislamiento tras verme compartir mi ración de pan con una mujer más débil. Antes de cerrar la celda, se burló. ¿Cómo puedes sonreír así? ¿Sabes dónde estás? ¿No te das cuenta de que tu vida se acabó? ¿Mi vida?, respondí, mirándolo fijamente a los ojos. Ni siquiera ha empezado. Fue durante mi segundo año en prisión que ocurrió algo aún más extraordinario. Estaba sentado solo en mi celda, intentando recordar la última vez que había pasado la Pascua con mi familia. La añoranza me pesaba como una piedra en el pecho. De repente, la oí. Una melodía suave, distante, casi un susurro. No provenía de ninguna celda cercana. Era como si flotara en el aire. Conocía esa canción. Era un himno que solíamos cantar suavemente durante nuestras reuniones secretas. Por unos minutos, mi celda se llenó de esa música invisible. No había nadie allí, solo Dios y yo. Cuando el sonido cesó, me di cuenta de que estaba llorando. Pero no era tristeza, era una alegría profunda, casi insoportable. Al día siguiente, la guardia Fátima, la misma que a veces soltaba frases enigmáticas, apareció con mi comida. Pero había algo más, un trozo de tela cuidadosamente doblado. Cuando me quedé solo, lo abrí. Era un brote, una semilla que había germinado. Vida creciendo donde nada debería haberlo hecho. La siguiente vez que vino, con la misma mirada impasible de siempre, susurró: «Te vi llorar ayer, pero no parecías triste. Los guardias dicen que tu resiliencia es un milagro. Algunos temen a lo que no pueden vencer. Mi liberación llegó tan inesperadamente como mi encarcelamiento. Fue una mañana cualquiera, sin previo aviso, sin explicación. Un guardia abrió la puerta de mi celda y dijo: «Recoge tus cosas, Ahmadi. Te vas hoy». No hubo juicio ni se declaró ningún motivo. Solo más tarde me enteré de que mi caso había llamado la atención de organizaciones internacionales de derechos humanos. Con el régimen bajo presión política y tratando de limpiar su imagen, decidieron convertir mi libertad en un gesto simbólico de buena voluntad. Pero sabía que no era solo eso. Ninguna puerta se abre sin el permiso del Padre. Y cuando salí de esos muros, no fue solo el fin del sufrimiento, sino el comienzo de un llamado. Solo recibí 3 objetos: mi hijab, ya desgastado y descolorido, un anillo de plata de mi abuela, sencillo pero lleno de recuerdos, y mi documento de identidad, ahora marcado por el peso del pasado. El agente que me liberó fue claro: no era realmente libre. «Considéralo libertad condicional», dijo sin mirarme a los ojos. «Te presentarás en la comisaría cada semana. No podrás salir de Teherán y no podrás contar tu historia. Un error y volverás». Firmé los papeles con manos temblorosas, consciente de que mi libertad estaba atada por cadenas invisibles. Cuando por fin se abrieron las puertas de la prisión, la luz me impactó con fuerza. Fue como ver el mundo por primera vez, pero con los ojos amoratados. El aire de Teherán, normalmente denso de humo y polvo, me pareció el aroma de la libertad. En la puerta me esperaba una mujer, discreta y firme. Representaba a una ONG vinculada a los mismos grupos que habían hecho campaña por mí en el extranjero. «No vayas directo a casa», le advirtió con urgencia. «No es seguro. Podrían estar esperándote allí». Caminamos por calles estrechas hasta un pequeño apartamento en el sur de la ciudad, propiedad de cristianos fieles. Allí me reencontré con mis padres. El abrazo de mi madre me desarmó. Lloramos, incapaces de articular palabra. Yo había envejecido años en cuestión de meses, y ella quizás aún más. Mi padre, que siempre había estado sujeto, apenas podía hablar. Me tomó las manos con cuidado, pasando los dedos por las cicatrices de las esposas. Su mirada lo decía todo: dolor, orgullo, impotencia. Aresu, mi hermana, no estaba a la vista. Según mis padres, se había ido de casa hacía meses y ahora estudiaba teología islámica. No sabían si intentaba justificar lo que me había hecho o si buscaba un camino de arrepentimiento. «Todavía te vigilan», me dijo mi padre una noche. «Esto no ha terminado. Tienes que salir de Irán». En los días siguientes, la red cristiana de la que había formado parte, ahora más fuerte, a pesar de la persecución, se movilizó silenciosamente. Documentos falsos, una vía de escape, contactos en Turquía. Al mismo tiempo, intentaba sanar mi cuerpo y mi alma. Sentarme sin dolor seguía siendo difícil. El sonido de las llaves, el clic de una cerradura, el crujido de una puerta, todo me paralizaba. Dormir en la oscuridad era imposible. Las pesadillas llegaban como olas, arrastrándome de vuelta a las frías paredes de Evin y Karchak. El día de la fuga, mi madre me entregó un pequeño paquete de tela. «Era de tu abuela», dijo. «Creo que ahora es tuyo». Dentro había un delicado colgante de plata con un símbolo que solo de cerca revelaba una cruz. Nunca supe que mi abuela había conocido a Jesús. «Encontró a él en silencio», reveló mi madre con un brillo en los ojos.
y ahora continúas lo que ella empezó. Crucé la frontera en una noche oscura y sin luna, guiado por contrabandistas a través de las montañas frías y hostiles. Cada paso era una mezcla de miedo y esperanza. No sabía si sobreviviría, pero cada metro que caminaba era una confirmación. Mi fe vale más que mi seguridad. Llegué a Turquía exhausto, hambriento, pero vivo. En una ciudad del este de Turquía, una organización cristiana me dio la bienvenida. Fue el comienzo de un nuevo proceso. La solicitud de asilo, las entrevistas en la ONU, los exámenes médicos. Pero por primera vez en mucho tiempo, pude respirar sin temor a que mi aliento fuera mi último error. Hoy vivo en una ciudad cuyo nombre no puedo revelar por razones de seguridad. Comparto un pequeño apartamento con otras 2 mujeres iraníes, que como yo, huyeron de la persecución por seguir a Cristo. Trabajo como traductora a distancia, usando mi farsi, mi inglés y lo poco de turco que aprendí durante mi huida. Por la noche, escribo cartas en clave a las hermanas que dejé atrás en Evin y Karchak, usando versos de poesía clásica persa para ocultar nuestros mensajes a las autoridades. A veces todavía me despierto gritando en mitad de la noche, pero pronto recuerdo los cánticos que aprendimos tras los muros de la prisión, y la paz vuelve a inundar mi corazón. Las marcas en mis muñecas y tobillos son testigos silenciosos de lo que pasé, pero también son vívidos recordatorios de la fuerza que nunca imaginé poseer. Lo que muchos desconocen, y que regímenes como el de Irán intentan ocultar, es la brutalidad de la persecución contra los cristianos, especialmente contra los conversos del Islam. Informes de organizaciones de derechos humanos indican que aproximadamente 1/3 de los presos políticos en Evin son conversos. Las celdas de aislamiento, como la que ocupé, son poco más grandes que una alfombra de oración. Allí, las voces se ahogan, los nombres se borran, pero la fe sobrevive. Querido hermano, querida hermana, si alguna vez has dudado del poder de Dios para alcanzar los lugares más oscuros, si alguna vez te has preguntado si Él puede sostener a sus hijos en medio de la persecución más cruel, entonces mi historia es para ti. Estoy aquí para decirte que no hay régimen tan opresivo, ninguna prisión tan profunda, ninguna tortura tan severa que pueda separarnos del amor de Cristo. Me arrebataron mi libertad, mi familia, mi país y los sueños que tenía, pero no pudieron arrebatarme el que encontré en la oscuridad de Evin. En ese lugar donde nunca entraba la luz natural y el aire estaba cargado de miedo y desesperación, encontré una luz que ninguna oscuridad puede apagar. A ustedes que viven en libertad les pido, no olviden a sus hermanos y hermanas en Irán, Arabia Saudita, Corea del Norte y tantos otros lugares donde confesar a Cristo significa arriesgarlo todo. Sus oraciones son como cuerdas lanzadas a quienes se ahogan. Su apoyo a las organizaciones que sirven a la iglesia perseguida es un soplo de vida para quienes sufren en silencio. Y a quienes caminan por un valle de sombras, les digo, no están solos. El mismo Dios que caminó conmigo en las celdas de Evin, camina con ustedes ahora. Puede que no los libere de las pruebas, pero nunca los abandonará en medio de ellas. Esta es mi historia, pero también es la historia de miles que permanecen en el anonimato, cuyas voces han sido silenciadas, pero cuya fe brilla como estrellas en la noche más oscura. Fue en mi celda donde aprendí que los muros más gruesos no pueden contener el espíritu, y que las cadenas más pesadas no pueden atar el alma que Cristo ha liberado.